Bueno, entonces después de que nosotros hacemos una incubación de nuestros medios de cultivo, una vez que se han inoculado con la muestra, o en este caso a ustedes aquí en el laboratorio, les pasamos una cepa pura que ustedes van a revisar a las 24 horas, pues parte del diagnóstico microbiológico es observar cómo son esas colonias, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros vemos a nivel macroscópico, estamos hablando de millones de microorganismos que están totalmente viables en un medio de cultivo, y por eso es que yo observo esa formación de colonias después del tiempo de la incubación. Bueno, entonces las diferentes cepas de microorganismos van a presentar una morfología característica, es decir, el crecimiento que yo voy a ver de manera macroscópica tengo que evaluarlo y van a ser diferentes aspectos los que voy a considerar. Ustedes pueden ver en su manual, en la parte de la descripción de la introducción, se manejan diferentes aspectos que van a ser evaluados. Entre ellos está el tamaño de las colonias, la forma, el pigmento, el borde, la elevación que van a tener, además de la consistencia, el aspecto, la superficie, qué forma tiene, y también en los medios de sangre vamos a evaluar lo que es la presencia o ausencia de la hemólisis, y si hay presencia de hemólisis vamos a determinar de qué tipo es, ¿sí? Bueno, entonces, cuando se hace la inoculación de los medios de cultivo, como ya lo vieron en la práctica anterior, pues en los medios de sangre nosotros cuando hacemos la estría, ¿sí?, lo que vamos a considerar es que al ir arrastrando la muestra, ¿sí?, ustedes ya saben que se va a ir disminuyendo la concentración de los microorganismos. Para poder trabajar en el diagnóstico microbiológico nos interesan las colonias aisladas, ¿sí? Entonces esta es una cepa pura porque todos los microorganismos parten de una misma célula, ¿sí? Las características del crecimiento entre todas ellas son las mismas, ¿sí? Entonces vemos aquí, vamos a considerar los diferentes aspectos a evaluar. Uno de ellos es el tamaño. El tamaño se va a determinar en milímetros y para eso nos vamos a apoyar nosotros de una regla, ¿sí? Entonces, en los crecimientos de las cepas, lo que voy a hacer es considerar, ¿sí?, una colonia, y a esa colonia le voy a tomar el diámetro, ¿sí? En este caso, de esta cepa de Klebsiella, pues una colonia, podemos observar aquí, una colonia está midiendo aproximadamente 2 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, ese va a ser el tamaño que voy a estar reportando, va a ser en milímetros. Otra cosa que yo tengo que evaluar, ¿sí?, importante, la valoración que se va a hacer del crecimiento bacteriano en la placa a nivel macroscópico, toda la evaluación de los diferentes aspectos va a ser sobre una sola colonia. Entonces, consideremos en este caso esta cepa pura de Staphylococcus aureus, ¿sí? Entonces, voy a hacer la evaluación de este crecimiento y bueno, voy a ver aquí, todavía son colonias muy jóvenes, son colonias pequeñas, ¿sí? Pero yo ya puedo evaluar diferentes aspectos. Uno de ellos es la forma que tiene la colonia. En este caso, pues bueno, aquí todavía el crecimiento es muy pequeño. Generalmente Staphylococcus aureus forma colonias mucho más grandes, pero es por el tiempo de incubación, ¿sí? Entonces, ahorita podemos ver un crecimiento de tipo puntiforme, es decir, las colonias están tan pequeñitas como si fueran puntilleos que se hacen con un alfiler, por eso es que ustedes pueden ver que son muy pequeñitas. Cuando están en esa forma yo no las puedo medir. Entonces se reporta el crecimiento como una forma puntiforme y el tamaño no se mide en este tipo de colonias, ¿sí? Tengo que ver el borde, es decir, cómo está sobre el agar, cuál es la forma del crecimiento. Ustedes en su manual viene una tabla donde se describen todas las características y cuáles son las
modalidades que se puede presentar en cada uno de los aspectos de evaluar. Por ejemplo, cuando estamos hablando del borde, el borde puede ser entero, es decir, cómo sobresale ese crecimiento sobre el medio, ¿sí? Entonces puede ser entero, puede ser lobulado, puede ser filamentoso, como en el caso de los hongos, ¿sí? Podemos ver aquí hay un hongo y este se ve como filamentos. Entonces, propiamente, la característica de un borde filamentoso va a ser propia de los hongos. La elevación también ustedes pueden evaluar, puede ser convexa, puede ser umbilicada, si es que tiene una supresión en el centro, como por ejemplo las cepas de Streptococcus pneumoniae es una de las características que tiene. Puede ser papilar, es decir, que tiene una pequeña elevación en el centro. Puede ser umbonada también. La consistencia es el último aspecto a evaluar, ¿sí? Entonces, ese me voy a esperar para reportarlo más adelante. La superficie que va a tener la colonia también tengo que estarla reportando. Si veo colonias que son convexas, ¿sí? Generalmente van a tener una superficie lisa. Y si estamos hablando de esa colonia que tiene una superficie lisa, generalmente se va a relacionar con un aspecto húmedo. Cuando estamos hablando de colonias que tienen una superficie rugosa, su aspecto va a ser mate. También vamos a evaluar lo que es la presencia de hemólisis, que como ya se los había mencionado anteriormente, lo vamos a evaluar en los medios de agar sangre. Tenemos aquí dos cepas, una de Klebsiella pneumoniae y una de Staphylococcus aureus. Podemos ver, ¿sí?, que la colonia de Klebsiella no presenta ninguna hemólisis en el medio de agar sangre, a diferencia del Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus pues tiene la capacidad de producir hemolicinas y estas van a ser enzimas que van a lisar propiamente los eritrocitos. Ustedes ya saben que en el medio de agar sangre pues vamos a tener eritrocitos que están intactos, entonces estas hemolicinas van a destruir lo que son los eritrocitos que están presentes en el medio y podemos observar una hemólisis. En el caso de Staphylococcus aureus es beta hemolítico, que quiere decir que todos los eritrocitos que están presentes alrededor de la colonia van a ser lisados por sus hemolicinas. Entonces vemos estos halos transparentes y por ello es importante que cuando ustedes hacen la estría en cuadrantes aprovechen y hagan esas incisiones en el medio para poder visualizar de manera más clara y más definida el tipo de hemólisis que puede presentar un microorganismo. Podemos compararlo con un fondo blanco, ¿sí? Entonces creo que aquí se evidencia un poco más lo que es la hemólisis, ¿sí? A diferencia de Klebsiella, que no se observa una hemólisis ahí. Entonces, los tipos de hemólisis, ustedes ya lo vieron en clase, tenemos una hemólisis alfa, beta y gamma. Cuando es completa, como la de Staphylococcus aureus, estamos hablando de una hemólisis beta. Todos los eritrocitos se lisan. Y los lisa porque pues también son factores de nutrientes que le van a servir a la bacteria para poder desarrollar. Tenemos una hemólisis que es parcial, ¿sí? En ese caso vamos a observar un halo verde, ¿sí? Y vamos a hablar de una hemólisis incompleta. Bueno, entonces esta es otra característica que voy a evaluar. Obviamente no voy a poder reportar una hemólisis en un medio que no sea sangre. Si estoy hablando de hemólisis, debe haber por fuerza eritrocitos. No puede ser en un agar chocolate porque los eritrocitos en agar chocolate, cuando ustedes hacen el calentamiento, propiamente es el propósito, romper los eritrocitos. Y en el caso del agar sangre, pues tenemos los eritrocitos intactos. La consistencia, les mencionaba yo, es el último aspecto a evaluar. Entonces, si yo considero de aquí una colonia, a esa colonia le voy a hacer toda la evaluación. Si no puedo tomar un aspecto de una y después la evaluación de otra, la consistencia de otra, no. Es sobre una colonia sobre la que hago toda la evaluación. Bueno, entonces, para hacer la evaluación de la consistencia,
necesito tomar con el asa bacteriológica pues ese aspecto. Entonces, antes que todo, ustedes ya saben, hay que esterilizar el asa hasta rojo vivo. Esperamos unos segundos a que se enfríe. Y entonces, sobre la colonia que yo elegí y que estuve haciendo la evaluación, pues voy a tocar con el asa bacteriológica y voy a ver cómo es esta consistencia. Si la consistencia de la colonia, al yo palparla con el asa bacteriológica, la siento dura, pues así se va a reportar, dura. Hay otra forma que puede ser butirosa. Cuando nos referimos a una consistencia butirosa, que sería el caso de esta colonia, estamos hablando de una consistencia como si fuera de mantequilla. Mucoide, hay ciertas especies bacterianas que tienen una consistencia mucoide. ¿A qué se refiere eso? Que cuando yo tomo la consistencia, ¿sí?, y toco la colonia, estas colonias, ¿sí?, sueltan así, al levantar yo la asa bacteriológica, se viene un hilito de la colonia. Y estoy hablando de una colonia, ¿sí?, que tiene un aspecto mucoide. Otro aspecto a evaluar también es lo que es la luz reflejada y la luz transmitida. Cuando estoy hablando de luz reflejada, es que yo voy a tener una fuente de luz arriba de mí y voy a ver qué tanto esa colonia que yo estoy evaluando tiene la capacidad de reflejar la luz. Y entonces voy a decir, en función de ese aspecto, si esa colonia es brillante, es decir, que refleja la luz de la fuente luminosa, o que no la refleja y por lo tanto lo voy a estar reportando como una colonia mate. En los medios que son transparentes me sirven para, entre mis ojos y una fuente luminosa, evaluar qué tanto pasa la luz por la colonia. Obviamente eso yo no lo puedo evaluar en un medio que no es transparente, ¿sí? Entonces, lo que es la luz reflejada es qué tanto va a pasar la luz a través de la colonia. Entonces, estaremos reportando, dependiendo de esa característica, si la colonia es transparente, si es translúcida o si es opaca. Les comentaba que lo que es la evaluación del pigmento, el pigmento propiamente se refiere a productos del metabolismo microbiano que van a difundir en el agar, es decir, son hidrosolubles. Recuerden que ustedes prepararon o van a preparar los medios de cultivo en base a agua. Entonces, si ustedes observan, ¿sí?, este microorganismo está creciendo en el mismo medio de cultivo. Este medio de cultivo es un agar nutritivo. El medio también para este microorganismo es un agar nutritivo. ¿Pero qué pasó aquí? Bueno, este microorganismo, en este caso esta Klebsiella, pues no produce pigmento. Aquí tenemos una pseudomonas aeruginosa y la característica que tiene este microorganismo es que va a producir pigmentos en el agar. Obviamente esto lo voy a reportar en medios que son transparentes, no en agar chocolate ni en agar sangre.